Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Entrevista especial al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Nos acompaña pues, con estas reflexiones en torno a lo que ha ocurrido en Venezuela en las últimas semanas y de alguna manera también, fiscal, en términos de redes sociales y en términos de la desinformación en un país como Venezuela. Y le pregunto esto, fiscal, porque por un lado vemos información, por ejemplo, desde Estados Unidos colocando la bandera en suelo venezolano, por el otro lado diciendo que el gobierno ha condecorado a la CIA, en fin, una gran cantidad de información falsa que efectivamente pone en el debate acá en Venezuela y también en el contexto internacional lo que está pasando en un país latinoamericano como Venezuela. Preguntarle sobre esto, teniendo en cuenta, fiscal, que el gobierno de Venezuela ya ha anunciado una nueva etapa en la institucionalidad y en las relaciones con Estados Unidos y el mundo. ¿Cómo está evaluando ese escenario de las redes sociales? Bueno, mira, en primer lugar, yo no sé si tú dirías, tú, por ejemplo, que eres un estudioso de este tema, que estás asombrado. Oye, estoy asombrado de esto. Yo no estoy asombrado. En primer lugar, porque yo diría el rostro de la guerra híbrida, el rostro real, es mentir. Goebbels se quedó literalmente como un niño de preescolar. Goebbels, aquel sujeto que decía repetir una mentira 1000 veces para que se convierta en verdad. Al lado de lo que ha ocurrido en el planeta Tierra en esta etapa de la humanidad, que es sombría y oscura a nivel de las comunicaciones. Puesto que una fase de las más implacables, de las peores, yo diría de las más sucias, de la guerra híbrida, es la guerra cognitiva. No olvides nunca, yo eso siempre lo he venido denunciando desde hace 20 años. Cuando se hablaba de una guerra de cuarta generación, yo recuerdo en varios escritos, discursos, yo decía lo letal de la guerra híbrida, en tanto la guerra híbrida te subsume en sí misma todas las guerras. Una guerra armada convencional, una guerra no convencional. El lawfare, volvemos a la palabra guerra, una guerra judicial, utilizándose las instituciones del Estado para ello, lo que intentó el enemigo en el año 2017, cuando las llamadas guarimbas, embriones de guerra civil, aprovechándose de una sentencia que dictó el TCJ, que inmediatamente fueron rectificadas, contigo inmediatamente, a las horas, se subsanó. La exfiscal general de la época, traidora y cobarde, prófuga de la justicia, buscada por varios países, agarró y dijo, utilizando ese hecho, que se había hecho un golpe de Estado, que no sé qué más, para dar ¿qué? El play, la luz verde, a lo que significó esa guerra civil, ese embrión de guerra civil. ¿Por qué? Oye, mira, hubo casi 150 muertos, hubo 2000 heridos en la Defensoría del Pueblo, yo era defensor del pueblo en la época. Hicimos un informe impecable de lo que significó ese momento, con las propuestas, con las denuncias respectivas. El 50% de las personas allí asesinadas eran policías y oficiales de la Fuerza Armada. La mayoría vinculada a la FAM de la Guardia Nacional. Los otros civiles inocentes que fueron tiroteados y quemados, ¿por quién? La gran mayoría de los civiles que fueron asesinados. Por encapuchados drogados, a los cuales se le dio $5, oye bien, $10, una nucita, hay imágenes donde se vio eso, una Nutella, para que dispararan, para que quemaran. Quemaron instituciones del Estado, quemaron vivo a Orlando Figuera. ¿O es que el mundo olvidó eso? En medio de ello se intentó el lawfare, la guerra, el golpe de Estado judicial,
con la luz verde que le dieron a los violentos para decir que era el Estado. Eran los violentos, eran los grupos fascinerosos los que hicieron todo esto, en su gran mayoría. Hubo una inacción del Ministerio Público, no actuó para que siguiera ello. Eso duró 4 meses. Muertos, heridos. Y entonces la fiscal general de la época, buscando a través del TCJ, del Poder Ciudadano, abrirle un juicio, un antejuicio de mérito a los magistrados. Para volar el TCJ, y como la Asamblea Nacional estaba en manos de la oposición de extrema derecha, a partir de ahí lanzar el lawfare. Eso se intentó en Venezuela. Se intentó en Venezuela el golpe de Estado durante la guerra híbrida, claro, 2 veces. El 11 de abril del año 2002, del cual fui víctima de ese golpe de Estado. Corrí mejor suerte que las decenas de ciudadanos y ciudadanas inocentes que fueron tiroteadas por francotiradores centroamericanos colocados en el Hotel Edeón y el Hotel Ausonia. Dispararon y mataron a esas decenas de venezolanos para justificar el pronunciamiento de los golpistas traidores. Fueron detenidos en su momento porque todavía estaba el gobierno de Hugo Chávez en funciones el 11 de abril. Pero luego que viene el 12, los liberaron y los soltaron los propios golpistas, a estos francotiradores asesinos, para que tengas una idea. Luego vino el golpe petrolero, económico, la guerra económica forma parte de la guerra híbrida. Luego vino el intento de magnicidio utilizando drones, ¿verdad? El 4 de agosto del año 2018, para matar al presidente del alto mando, allá en la avenida Bolívar. Eso fue una operación totalmente aprobada por el gobierno de Estados Unidos de la época, y tuvo las manos metidas todos los que de la extrema derecha que auparon esa acción. Y luego que quedan detenidos las personas por un delito tan grave como ese, los llamaban presos políticos. Luego vino el golpe de Estado del 30 de abril del año 2019, el intento de golpe de Estado. Usaron policías, guardias, y fracasaron. Fíjate tú, ¿no? Todo eso lo fue llevando a este odio por no haber logrado el objetivo. Vino el intento de invasión, incursión marítima de la operación Gedeón en mayo del año 2020, en plena pandemia, en plena cuarentena. Eso algo jamás visto. El bloqueo económico con las medidas coercitivas unilaterales jugando su peor papel. Eso ocurrió. Entonces, todo eso forma parte de la guerra híbrida con el componente que tú mencionas, el componente de la guerra cognitiva, para lavar cerebros, borrar todo esto que yo te estoy mencionando, la acción enemiga, utilizando armas, utilizando la guerra económica, utilizando las sanciones, utilizando bombarderos, utilizando golpes de Estado, utilizando embriones de guerra civil, quemando viva gente, edificios, etc. Todo eso queda borrado según la fase de la guerra cognitiva y te convierten entonces lo malo en bueno. No, ellos no son terroristas, no son criminales, los que mataron a Orlando Figuera, los que quemaron todo lo que podía estar en su paso, los que le dispararon a matar a policías, a guardias, etcétera, sino son, ¿te recuerdas? Ponían entre comillas, libertadores. Sí. Entonces, los que piden invasión, los que pidieron invasión, los que clamaron por invasión, los que buscaron bañar de sangre a Venezuela, no, entonces merecen un premio Nobel y son personas pacifistas. Eso es un vómito, eso ha asqueado al planeta Tierra. Y vemos las cartas de muchísimos personeros que han llamado a la paz. Por ejemplo, el premio Nobel argentino. Tú has visto lo que él dijo. Él hizo una carta súper exacta denunciando la falacia. Símbolos del rock clásico mundial como Roger Waters, el mismo comité del premio Nobel. Ese premio ya no existe, para que sepa. Ese premio, así como quedó pulverizado el derecho internacional, el premio Nobel quedó ya implosionado y no existe ya. El que lo reciba, el que se postule a ese premio, oye, ya es como un indiciado de algo malo, porque se supone que el premio Nobel es para quien busca la paz, para quien no favorece
acciones violentas, para quien no llama a invasión, para quien no pide sanciones económicas que ocasionan muertos, heridos y migrantes a otros países. Entonces, obviamente, tenemos que utilizar medios de comunicación alternativos, medios como este Telesur, todo lo que esté a nuestro alcance, para decir las verdades que estamos diciendo, para que la gente tome conciencia, para que, fíjate tú, hablan de que supuestamente los migrantes son los que iban a Estados Unidos por el sueño americano, y ahora es un deporte matar migrantes. O estadounidenses de origen que luchan a favor de los inmigrantes, darle 4 tiros, una ejecución extrajudicial, y no hay culpables, no hay responsables. ¿Dónde están ahí los derechos humanos? Entonces, fíjate, yo he visto ONG venezolanas de verdad que dan vergüenza. Conviértanse ya en partido de la extrema derecha. Los comunicados que hacen son para lanzarlos al río Guaire. ¿Sabes por qué? Porque justifican toda la narrativa de lo que ocurrió. Sí. Diciendo esas mentiras a las cuales tú haces referencia. Que en Venezuela no había democracia, que esto era un Estado fallido, una dictadura, esto, para acá, para allá, cuando sabemos todo esto que te he narrado. Y lo que ha ocurrido, lo que yo he denunciado aquí ahorita, ¿qué es? Estos 25, 26 años de defendernos, de atacarnos, de esa guerra híbrida que ha utilizado todos los mecanismos mundiales. Dígame los presidentes que han actuado fomentando todo esto, llamando, no, Venezuela no hay democracia, es una dictadura, que no sé qué. Ellos son responsables, son autores intelectuales de todo esto. ¿Por qué? Porque le colocaron alfombra roja a la invasión, a la ocupación, que tuvo el espacio aéreo, al asesinato serial. Entonces, obviamente que las verdades hay que decirlas. El propio Departamento de Justicia dice que el cartel de los soles no existe, como no existe el tren de Aragua. Yo pudiera agregar, la gran mayoría de los venezolanos que han migrado a Estados Unidos u otros países del mundo son gente sana, son gente buena, son gente trabajadora, víctimas de esa guerra híbrida que fomentó a través de las sanciones unilaterales la migración. Es como que yo dijera que todos los colombianos que han venido a Venezuela durante los años 70 hasta ahorita son delincuentes. Claro que no, independientemente que un colombiano haya cometido algún delito, o un centroamericano, o un peruano, o alguien del Medio Oriente, o un asiático, o un europeo, sea portugués, español, italiano, árabe, chino, japonés, cualquiera de las nacionalidades que te estoy mencionando. Si cometió un delito se procesa, pero tú no puedes a partir de ahí, no, todos los migrantes que han venido a Venezuela son delincuentes, porque haya un grupo microminoritario que cometa un delito. Eso es lo que han buscado, satanizar, y ahí está parte de la guerra sucia, la guerra híbrida, la guerra cognitiva contra el migrante venezolano, y eso es mentira. Eso es mentira porque está comprobado. Dime tú, los grandes asesinos, los grandes portadores de carteles, de acciones brutalmente criminales en Estados Unidos. Mira, el 0,0000001 y más allá por ciento podrán ser de nacionalidad venezolana. Ahora tú me dices, no, porque en un X lugar, en un suburbio, un venezolano cometió un delito, pero por Dios, un país de millones, de decenas de millones de habitantes, que un connacional cometa un delito hace que tú tirotees a la nacionalidad venezolana como tal. No estoy de acuerdo, no es verdad, y tenemos que salir en defensa, obviamente, de lo que es nuestras verdades ante el mundo. Usted hablaba, fiscal, de la paz, y mencionaba todo este tema también porque también se tergiversa a través de redes sociales todo lo que ha sido las excarcelaciones, que ha sido un paso, la voluntad del Estado venezolano por la paz del país. Su lectura. Bueno, mira, en primer lugar, yo tengo que destacar que ha sido política del Estado venezolano, incluso de la época de Hugo Chávez, dictar, no solamente en épocas de diciembre, no solamente en épocas puntuales como pudiera darse por una coyuntura histórica, sino de manera permanente, medidas que son, dentro del proceso penal venezolano, tipificadas como estas: medidas menos gravosas de privativa de libertad, medidas cautelares.
o sobreseimientos de una causa. Y eso ha sido constante. Si tú me dices, posterior al 28 de julio, para hablar de un momento crítico, del 28 de julio de 2024 hasta el 31 de diciembre del año 2025, estando en funciones el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se dictaron, yo calculo, más de 2.000 revisiones de medidas. Oye bien la cifra, más de 2.000 revisiones de medidas, que tocaba hacer por cualquiera de las razones que establece la ley venezolana, la Constitución. Estas personas fueron sujetos a las mismas. Pero voy más allá. Estando la doctora Delcy Rodríguez como presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, ella, asumiendo el ejercicio pleno de sus funciones, también lo ha realizado de manera consecutiva a partir del 3 de enero. Ha sido una política de la doctora Delcy Rodríguez como presidenta encargada, como defensora de los derechos humanos. Porque yo quisiera darte una anécdota, si me permite. En el año 92 aproximadamente, yo era ya un activista de derechos humanos vinculado a la Comisión Justicia y Paz de Petare, del padre Matías Camuña, era un abogado en ejercicio que participaba en la defensa del presidente, del luego presidente comandante Hugo Chávez, de excomandantes guerrilleros como Douglas Bravo, Francisco Prada Barazarte, etc. Y esta anécdota es interesante porque la doctora Delcy Rodríguez, en ese momento, muy joven, jovencísima, era la abogada consultora jurídica de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que lideraba Enrique Ochoa Antichi. Entonces, ella culmina su labor allí, fue a estudiar al exterior y ella me entregó, vamos a decirlo así, el cargo. O sea, yo la relevé, digamos. Yo asumí esa consultoría jurídica de esa Comisión de Derechos Humanos. Desde aquella época, la doctora Delcy Rodríguez y mi persona hemos tenido esa empatía en la defensa, en la lucha por los derechos humanos. En el caso de ella, imagínate, y de Jorge, un padre, el maestro Jorge Rodríguez, brutalmente asesinado de manera selectiva, producto de torturas que duraron días. Entonces, obviamente, nosotros venimos de ahí, de esa escuela, y hemos hecho lo que ellos no hicieron con nosotros, lo que nunca han hecho con nosotros. El fascismo con nosotros, las veces que le ha tocado actuar, es para el exterminio, es para tierra arrasada. Hugo Chávez gana en diciembre del año 98, vino el año 99 y llamó al país a un diálogo nacional, convocó una constituyente. Vinieron elecciones, una tras otra, y fíjate cómo le pagó esa extrema derecha, con un golpe de Estado el 11 de abril, con un intento de magnicidio. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros somos diferentes, pero el pueblo tiene que entender, el pueblo tiene... No, mira, el pueblo no le ha hecho caso a esa extrema derecha. Ellos pensaban que con el secuestro del ciudadano presidente Nicolás Maduro y la doctora Silvia Flores, primera dama, aquí iba a haber una especie de Caracazo. 1 millón de personas en las calles manifestando alegría, júbilo nacional. No ocurrió porque este pueblo no es así. Terminen de entenderlo. Este pueblo no tiene en su sangre el fascismo, el nazismo, el neonazismo, el sionismo como doctrina. Todo lo contrario, tiene el bolivarianismo, tiene el humanismo. Se ha educado en otros valores. Es más, la gente cuando viene para acá, tú que hablabas de la guerra cognitiva, yo estoy de acuerdo contigo, el daño que ha causado. Porque hay mucha gente que termina creyendo en eso, en esos fake news que son cada uno peor que el otro. Nuestra labor no es solo defendernos, sino pasar a la ofensiva con la verdad, diciendo nuestras verdades ante el mundo sin ningún miedo. Y por ello estamos hoy acá. No lograron eso que querían, ellos querían eso. ¿Dónde está ese 1 millón de personas que supuestamente iban a celebrar el secuestro del ciudadano presidente Nicolás Maduro y de su esposa Silvia Flores? Falso, todo lo contrario. Lo que hubo fueron horas de dolor, de tristeza, de melancolía. Estamos convirtiendo esa melancolía, ese dolor, ¿en qué? En una épica para una batalla por la libertad,
de nuestros hermanos, que merecen una vuelta a casa inmediata, como hemos logrado, fíjate tú, rescatar a los presos que estuvieron encadenados. Hay que escuchar los testimonios, este programa que se ve en muchos lugares del mundo. Oye, lo que pasó con los casi 300 venezolanos esposados, encadenados en el Secote en El Salvador. Eso no ameritó que la Corte Penal Internacional juzgara a Bukele por violentar el Estatuto de Roma, por violentar el derecho internacional, por violentar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por cometer de manera serial torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, privativa ilegítima de libertad, entre otros delitos que allí ocurrieron. Y fíjate, nada, ahí no pasó nada. Entonces, ¿cómo es eso? Que entonces la narrativa de la guerra mediática, esa acción de Bukele sí tiene que ser aplaudida. Y lo que ha hecho Venezuela, defenderse de personas que, utilizando armas convencionales y no convencionales, han buscado asaltar cuarteles, asesinar, matar. Entonces, tiene que haber impunidad, no tienen que ser procesados. Tienen que ser procesados. En medio de un proceso judicial, algunos pueden ser liberados, sí. Otros pueden ser sobreseídos también, pero eso forma parte del proceso. Y eso siempre se ha hecho. Mira, hay muchos testigos, pero no lo dicen, no lo cuentan, no se atreven a dar la cara y referir que se les ha hecho esa actuación en base a lo que es el derecho a un juicio justo. Pero entonces, en el caso del presidente Nicolás Maduro, ahí sí, esa privación de libertad ilegítima sí tiene, por favor, razón de ser, violando todos los tratados internacionales. ¿Cómo entonces justificarían ellos eso? ¿Esto lo han entendido los partidos políticos? ¿Los han entendido en Venezuela? Bueno, mira, yo creo que ahorita hay una etapa donde cualquiera, incluso los factores de la oposición que viven aquí, saben que mañana le pueden hacer lo mismo. ¿Acaso Noriega no era una ficha, no era un cuadro cerrado de la CIA y de los Estados Unidos? Y se lo llevaron. Ha ocurrido con otros jefes de Estado que le han servido al imperio en otros países del mundo, o factores políticos que se asociaron y que andaban con ellos retratándose. Al final los asesinaron, los persiguieron, los desaparecieron. Entonces, es un tema que hay que mirar. Y por eso yo vuelvo al exhorto que hace la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez. La diplomacia bolivariana de la paz. Ella fue canciller, ella conoce de todo esto que te estoy mencionando, ella sabe los alcances de cada uno de los pasos que hay que dar y lo está haciendo de una manera excepcional, porque lo que hemos logrado hasta ahorita es una hazaña. Luego de que ocurrió esto, se suponía lo que pudieran a ellos haber soñado o querido la extrema derecha, que tanto le dio a que ocurriera algo así. Millones de venezolanos en las calles, protestando, celebrando, llamando a tierra arrasada. Se impuso la gobernabilidad, se impuso el principio de cooperación entre poderes públicos. Nosotros estuvimos con la ciudadana presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez, el mismo día, el 3 de enero. Yo di unas palabras a nuestro pueblo dándole fuerza a las 7 de la mañana del 3 de enero. Ese día yo duré casi 2 días sin dormir, recuerdo. Y una de las acciones que hicimos junto con la presidenta encargada fue asistir al Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación en horas del mediodía de ese 3 de enero. Luego se dio la juramentación y la instalación de la Asamblea Nacional. Posteriormente, la juramentación de la presidenta encargada, doctora Delcy Rodríguez. Luego, la comunicación a todos los poderes públicos de la instalación de la Asamblea. Todo eso en secuencia. Tú me preguntarás, ¿pero qué día? 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero. ¿Y ahorita estamos a qué día? ¿Qué día estamos? 20 de enero. Del día lunes. Y fíjate, pues estamos en vivo. Todo esto ha ocurrido de manera, yo diría, indetenible, demostrándole al mundo que
quienes tenemos la cualidad real, la mente lúcida, la potestad, el equilibrio para gobernar, son las fuerzas que estamos hoy, como se ve, como autoridades civiles, militares, Unión, policiales, institucionales. la unión policial, militar, popular, como Yo le siempre se agregaría menciona. militar e institucional. Institucional. Sí, a una mano, a 5 dedos, pues, funcionando de manera cohesionada, y el mundo tiene que reaccionar. Mira, primero dejar de mirar y de consumir ese vómito cloacal que emana de una gran mayoría de redes sociales hechas exclusivamente para esto, para la guerra cognitiva. Eso es lo primero. Buscar las fuentes reales. Salir a la calle y mirar lo que está ocurriendo. Y obviamente defendernos. Nos estamos defendiendo ante los organismos internacionales, acompañando al presidente en el proceso totalmente al margen de la ley. Te digo por qué. Porque es que Estados Unidos no es territorialmente la jurisdicción penal para procesar a un jefe de Estado venezolano, a un líder político venezolano, etcétera. No lo es. Así de simple. Ya por allí todo es ilegal. Es un juicio írrito, que por ser írrito, de una sola vez tiene que ser declarado improcedente y dictaminando la libertad absoluta e incondicional del ciudadano presidente de la República y la primera dama y diputada Cilia Flores. Seguimos muy de cerca ese escenario fiscal, sin duda, con mucha atención de lo que ocurre en los Estados Unidos y, bueno, la defensa de la soberanía en un país como Venezuela. Muchísimas gracias por su tiempo con nosotros, fiscal. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Igualmente, así nosotros finalizamos esta entrevista especial al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Siga con nuestra programación.